miembros de la Junta Directiva y staff, estamos profundamente agradecidos de contar con su presencia el día de hoy. Mi nombre es Ulises Sánchez, soy pasante del grupo Lex Solutions y el día de hoy seré su moderador. Quisiera agregar que Lex Solutions es una firma de abogados con sede en Caracas, la cual posee tres áreas de acción: servicios legales y financieros, asesoría comunitaria y formación. La actividad de hoy corresponde al área de formación y contaremos con la ponencia de la abogada Edilia de Freitas, quien es profesora de pregrado de Derecho de Familia y Personas en la Universidad Central de Venezuela y Universidad Monte Ávila. También es profesora de posgrado en la misma universidad, la UCB, en donde da clases de sociedades anónimas y además es especialista en Derecho Procesal egresada de la UCB. El día de hoy abordará el tema de la autonomía de la voluntad como libertad estatutaria en las sociedades anónimas. Para nosotros es un orgullo manifestar la presencia de personas de varios estados del país e inclusive fuera de Venezuela. A saber, tenemos participantes de 16 estados de Venezuela y además contamos con 2 participantes, uno en Colombia y otro en México. Es importante, antes de dar inicio y tal como se les indicó vía correo electrónico, que durante la sesión, por favor, deberán mantener apagadas sus cámaras y micrófonos para evitar interrumpir al ponente. En caso de incumplir con esta norma, deberemos excluirlos a la persona del webinar. Si tienen dudas o desean acotar alguna información relacionada al tema, por favor realizarla por escrito en el chat de Zoom, ya que estaremos leyéndolos en el ciclo de preguntas y respuestas. También estaré asistiéndolos. Si tienen algún problema técnico, me pueden avisar. Podrán también tomar fotografías del evento y etiquetarnos en nuestro Instagram, @grupo Lex Solutions, o en nuestro Twitter, @glexsolutions. Así que bueno, pues Edilia, la audiencia es toda suya. Gracias, Ulises. Buenas tardes. Bueno, una vez más le doy mil gracias a este grupo de muchachos jóvenes por su iniciativa, por esta difusión que tiene sobre estos temas del derecho y que pueda llegar a distintas partes de Venezuela. Sobre todo aquellos rincones que sabemos que el estudio y especializarse en algo en el derecho está un poquito más complejo. Entonces tenemos en el tema de hoy, vamos a referirnos sobre la autonomía de la voluntad, pero la vamos a dirigir, esta autonomía de la voluntad, a la materia de sociedades anónimas. Por eso es el título de la ponencia de hoy, es la autonomía de la voluntad como libertad estatutaria. Antes de iniciar el tema, es interesante repasar un poquito las nociones de lo que se pueda referir a la autonomía de la voluntad. Sabemos que este principio rector de la autonomía de la voluntad lo vemos en el derecho privado, y dentro de las ramas del derecho privado no escapa la rama del derecho mercantil. Por supuesto, cuando hablamos de este principio de la autonomía de la voluntad, sabemos que se refiere a la plena libertad que tienen los particulares para regular sus intereses pertinentes. Y esos intereses van reflejados en lo que nosotros llamamos negocio jurídico o el contrato. Ese contrato da la posibilidad de que las personas desarrollen o regulen todas sus relaciones jurídicas. Por eso lo quisimos hacer hincapié en el contrato de sociedades, porque como todos sabemos, el contrato de las materias societarias aquí en Venezuela tiene una naturaleza contractual. Pero esa autonomía de la voluntad no es plena. Tiene ciertas restricciones ya derivadas de ese principio del artículo 6 del Código Civil, donde nos hace distinguir entre normas imperativas y normas dispositivas. Hablando de esas normas imperativas que pueden ser prohibitivas o preceptivas, o lo que nosotros también las denominamos normas taxativas, que no pueden ser particulares. Y aquellas normas dispositivas o supletorias que puedan ser modificadas
o llenada por los intereses particulares, sumar a una limitación esa autonomía de la voluntad con respecto al derecho privado que nos abren la puerta a los límites las mismas. Y se refiere que aquellas normas que son de orden público y aquellas normas que son de las buenas costumbres no pueden ser modificadas. Entonces, por ende, nace aquí una complejidad, dada una definición al orden público. Ya se tiene como aquellos conceptos indeterminados por nuestra legislación. Entonces debemos acompañarnos a la doctrina, a la jurisprudencia para entender orden público, y mientras más usted estudia, mientras más lee sobre orden público, más complejo se hace entender esta materia. Porque el orden público es una noción flexible, que va modificándose también por los criterios sociales que puedan existir en una época determinada. Por ejemplo, hay situaciones que se mantenían anteriormente como materia de orden público y actualmente no lo son. Por eso dice que es como un pequeño resorte que tenemos en ese ordenamiento jurídico que permite cambiar esa noción de lo que es orden público. Bueno, pero la mayoría ha señalado que cuando hablamos de una materia de orden público, estamos frente a una institución de un interés general para la organización del mismo Estado, para darle seguridad y protección a aquellas personas que están involucradas en esas relaciones jurídicas. Pero también tenemos que hacer hincapié, porque vemos otras normativas venezolanas que hablan de orden público, pero no se están refiriendo a este orden público que hablamos de como institución, de garantizadas de interés general, sino que estamos hablando de un orden público social, de evitar conflictos en las calles, aglomeramientos, etc. Ese orden público no nos vamos a referir aquí, sino honestamente a lo que se deriva del derecho, al derecho privado. Cuando nosotros vamos a estas materias de orden público, lo vemos netamente en materia de derecho civil, y es muy contesta la doctrina manifestar que este orden público se refiere a materia de familia, a materia de sucesiones, a materia de Estado civil, a materia de capacidad de las personas. Era muy raro ver a veces materia de orden público es materia patrimonial, pero cada vez vemos que en la injerencia del Estado en señalar ciertas materias patrimoniales, sin ser extrapatrimoniales, declararlas materia de orden público en aras de garantizar a un débil jurídico. Lo vemos allí en los contratos de arrendamiento de vivienda, en los contratos de arrendamiento de locales, en las épocas de fijar tasas de intereses en materia de créditos bancarios. Entonces ahí vamos viendo cómo va cambiando esa noción de orden público que pasa a una materia de patrimonial. Entonces ya ahí estamos ya asomando unas ideas de qué es materia de orden público. ¿Por qué resalto esto? Es dirigirnos al Código de Comercio y preguntarnos si realmente existen normas de orden público en una materia comercial como es la nuestra, y sobre todo concretándola a lo que se refiere a la materia societaria. Ustedes me preguntarán, bueno, ¿por qué tiene que ver esto con orden público con las materias societarias? Es que la materia societaria tiene como principio garantizar la regulación de esa sociedad a través de los estatutos. Y es donde vemos el pleno desarrollo de la materia, de si podemos indicar si son de orden público o no. ¿Qué es lo que debemos resaltar acá? Se tiende a confundir normas imperativas con orden público, que si todas las normas imperativas son de orden público, no. Toda norma de orden público es una norma imperativa, pero no toda norma imperativa es materia de orden público. Entonces sí podemos observar ciertas normas en nuestro Código de Comercio en materia societaria que el legislador es muy tajante por los intereses que se están protegiendo ahí, los intereses económicos que se están protegiendo ahí, de colocar normas imperativas. Pero cuando la analizamos en fondo nos preguntamos, pero esas normas pueden ser modificadas o no, que tanto en la materia del estatuto yo no pueda modificarla, cambiarla o extenderla o restringirla. Por eso algunos autores, como pueden ver en el esquema, en las diapositivas, han tratado de distinguir las normas imperativas
Una que tiene un interés general y una tiene un interés individual particular. Entonces, cuando se va dirigida a un interés general, estamos hablando que estamos frente a materias de orden público. Y cuando estamos frente a una materia de interés netamente individual, nos estamos refiriendo a que no son normas de orden público, pero no conlleva con eso de que no estamos frente a una norma imperativa. En estas láminas, cuando veanse que estamos hablando de supuestos de limitación del principio de la autonomía de la voluntad en materia societaria, una de ellas, en materia societaria, no podemos cambiar en los estatutos materias que es de orden público. La cuestión es averiguar en el Código de Comercio dónde estamos de verdad frente a materias, normas de orden público. La otra es confundir también ese aumento rígido de control que existe ahora del Estado frente a las sociedades, que se están viendo mucho en algunos países, sobre todo en Europa. La regulación es mucho más estricta en la formación de esas personas jurídicas. Y otras que tenemos, que hay algunas restricciones, como se ve en el punto 3, en base a la protección del accionista minoritario, acreedores y trabajadores. Eso da pie que en materia de societaria, en materia de estatutos, cuando vamos a regular los intereses que se pueda perseguir en esa sociedad, hay algunas veces que el legislador, en este caso podría ser el Tribunal Supremo de Justicia, porque ha protegido los accionistas minoritarios con una sentencia de interpretación, y tenemos los acreedores, los trabajadores. Vemos que en ciertas regulaciones, por más que tengamos una materia en las sociedades que son mercantiles, no podemos modificar este sentido. También es importante resaltar, cuando hablamos de esta autonomía de la voluntad frente a la sociedad, frente a la elaboración de los estatutos, no debemos olvidar lo que señala nuestro Código de Comercio. Por eso es muy importante los estatutos. ¿Por qué? Porque en el Código de Comercio señala el artículo 200 que primero va a tener como fuente principal los convenios de las partes, en este caso serían los estatutos, supletoriamente lo que indica el Código de Comercio y por último lo que diga el Código Civil como materia supletoria o las leyes especiales. Fíjense la importancia que le da el legislador en materia societaria, lo que pueda estipular los particulares dentro de esos estatutos, siempre y cuando no afecte al orden público. Y aquí no hay duda, porque tenemos un principio rector que no pueden ser relajadas estas normas con los particulares, pero vamos a analizar hasta dónde podemos modificar nosotros aquellas normas de carácter imperativo. Entonces aquí le hice así como un pequeño esquema de algunas normas imperativas, para no mencionar todas, que son imperativas, pero no son de orden público en materia societaria. Pero los particulares, a pesar de que no es orden público, los particulares no las pueden modificar. Por ejemplo, tenemos el número para asociarse, para constituir una compañía. Todos sabemos que se necesitan mínimo 2 personas para la constitución de una sociedad anónima, cuando hay países que permiten ya estas personas anónimas unipersonales. Aquí en Venezuela, salvo tenemos casos especiales, excepcionales, como PDVSA, como el Banco Central de Venezuela, que la única accionista allí sería el Estado. En el documentos constitutivos es otra norma imperativa prevista en el artículo 19, 202 y 203 del Código de Comercio, donde que el documento constitutivo debe llevar un nombre, un domicilio y un objeto. No puede ser relajada por los particulares. Es decir, toda sociedad que se tenga que constituir debe llevar todos estos requisitos. El carácter lucrativo, es decir, si usted va a constituir una sociedad anónima, debe perseguir ese carácter lucrativo, porque si no estaríamos en otra naturaleza de persona jurídica, que sería una fundación o una asociación civil que no persiga este carácter lucrativo. Tenemos que los socios están obligados al monto de sus acciones, es decir, que hay un patrimonio allí netamente separado, no debe confundirse el patrimonio de la persona jurídica con el patrimonio de este socio.
es otra norma imperativa, pero en materia de orden público, pero es imperativa que tampoco puede ser modificada por los particulares. En la constitución de un órgano, pues otra norma imperativa frente a una persona natural jurídica, necesariamente tenemos que constituir un órgano para que exprese y exteriorice esa voluntad. El capital constituido por el aporte de los socios y la división de este en capital social, también es una norma imperativa. La licitud del objeto, otra norma imperativa, que algunos a veces colocan esa licitud del objeto a desarrollar esa sociedad anónima en normas de orden público en materia societaria. Porque todos sabemos que ninguna sociedad anónima debe tener un fin que no sea lícito. Tenemos la realización de las convocatorias para la celebración de las asambleas. Fíjense que es una norma imperativa, no está dentro de las normas de orden público, pero para que esas asambleas sean válidas deben llamarse a convocatoria. No pueden ser relajados por los socios en los estatutos. Y fíjense que la única manera de no convocar es que esté el 100% del capital social por aplicación de analogía de las SRL, de la Sociedad de Responsabilidad Limitada. Y tenemos por último aquí algunas normas imperativas en materia societaria, que las normas rígidas para las nulidades de la vida societaria. Fíjense que esto llama mucho la atención, que en materia societaria no se habla de nulidades absolutas. La mayoría de la doctrina que esto frente a nulidades relativas en vista de que no estamos frente a materia de orden público. Y si vamos a las materias de orden público y materia societaria, solamente se puede constituir personas jurídicas de derecho privado, que son señaladas en el Código Civil, en el artículo 19, en materia de derecho privado. Solamente puede existir dos personas jurídicas, las fundacionales y los tipos asociativos, y dentro de los tipos asociativos tenemos las sociedades anónimas. Fíjense que el mismo legislador señala quiénes pueden ser personas jurídicas, porque recuerden que al darle la condición de persona jurídica adquiere la condición de sujeto de derecho, y que es muy importante para nuestro ordenamiento. Y por último vemos allí la capacidad jurídica de la misma. Recuerde que cuando una vez se desglosa la persona jurídica de la persona natural, adquieren cada una sus capacidades jurídicas distintas, pero el socio en la manera de asociarse tiene que cumplir con los requisitos de capacidad de obrar para poder constituir persona jurídica. La que después se ve limitada en la capacidad de goce de la persona, porque ella solamente puede explotar al objeto que fue creada. Es decir, su fin a que persigue esa sociedad es que se va a limitar la titularidad de sus derechos y deberes. La capacidad de obrar, ustedes ya saben que, bueno, como son entes ficticios, esa capacidad de obra debe ser manifestada por terceros. Entonces, en la participación en libertad estatutaria en materia de sociedades anónimas. Tratamos de acá, para ya entrando ya en el tema de la posibilidad de participar, esa libertad de quienes constituye esta persona jurídica, ¿qué tanto puede relajar, qué tanto puede crear en esos estatutos? Recuerden que los estatutos es el fin rector de que se va a cumplir esa sociedad. Cuando vamos al Código de Comercio, recuerden que está previsto como fuente supletoria de los estatutos, pero algunas veces nos preguntamos qué tanto yo puedo modificar en esos estatutos. Por ejemplo, vemos aquí las formas de hacer las convocatorias. Si nosotros vamos al Código de Comercio, las únicas formas de hacer las convocatorias señaladas por el Código de Comercio señala que se debe ser publicada en prensa de tipo nacional, de mayor conocimiento de la población, pero nos preguntamos, ¿podemos hacer válidas otras convocatorias distintas a la prensa? ¿Qué ha dicho la doctrina acá? Ha considerado la doctrina que si estamos dentro de una convocatoria en los estatutos, los particulares
pueden colocar y disponer cada uno de los tipos de convocatorias simples. Y eso se hace con el fin para que el socio esté informado. Las convocatorias, las que no se puede prescindir, es la de prensa, porque lo señala así el Código de Comercio. Algunos profesores, entre ellos la profesora Nayibe Chacón, tiene un trabajo sobre esto y señala, usted siempre va a tener que publicar la convocatoria en prensa. Y en los estatutos ustedes pueden prever otro tipo de convocatoria, ya sea una convocatoria electrónica, ya sea cualquier otra forma. La de las cartas certificadas, que está previsto en el 279, señalaba que el socio podría solicitar que su convocatoria a costa de él fuera convocado. Ya sabemos que tenemos una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, dice que aquellas sociedades menores de 15 accionistas se debe entregar paralelamente una carta de certificada sobre la convocatoria que se va a tratar en la futura asamblea. Entonces ya ahí vemos que la convocatoria se puede, desde mi punto de vista y la mayoría de los doctrinarios, que podemos hacerlo distinto a la publicación en la prensa. ¿Qué otra materia de libertad estatutaria podemos tener en materia de sociedades? Por ejemplo, modificar el quórum de las asambleas, ya sea para deliberar, ya sea para la constitución de la misma. El Código de Comercio señala que es la mitad más uno, vamos a decirlo así, que represente más de la mitad. Pero usted a través de los estatutos puede modificar ese quórum, ampliarlo a 60, 70, 80%. Por ejemplo, vemos el 280 que tiene del Código de Comercio, que tiene ciertas particularidades para el desarrollo de algunas asambleas que le llamamos asambleas especiales, como prorrogar la compañía, la liquidación, el cambio de objeto, que habla de las 3/4 partes. Bien puede los accionistas aumentar ese porcentaje. La duda es si podemos bajar ese porcentaje, no las 3/4 partes, frente a unos puntos que son tan importantes como son el 280. En mi práctica forense no he visto estatutos que señalen un quórum menor al señalado del Código de Comercio. Generalmente siempre es un quórum mayor al señalado en el Código de Comercio. Fíjense que ya el Código de Comercio habla de 3/4 partes y aquí estaríamos hablando de un 80 y 90%. Imagínense cómo sería la dinámica de esa compañía. Como punto 3, estos todos son sugerencias de lo que podemos, la libertad que podemos tener en las asambleas. Tenemos el cómputo de los votos, el Código de Comercio señala que cada una acción vale un voto, pero podemos haber esas modificaciones, limitaciones en las acciones, porque el mismo 292 habla que tienen los mismos derechos, pero que los estatutos pueden decir otra cosa. Entonces, algunos accionistas, de acuerdo a los estatutos, puede estar vetado para ciertos votos, para ciertas materias, o dejarlo exclusivo a ciertos accionistas. Eso está previsto en el 292. Otra de las maneras de modificación que se puede haber una libertad en los estatutos, en los socios, en la información de estos estatutos, y aquí voy a hacer un poquito de hincapié, es la celebración de las asambleas a distancia. Es decir, no presencial, que no estén presentes allí los accionistas. Y esto es un tema que se ha tocado bastante durante esta pandemia, en vista de las cuarentenas que tenemos, para celebrar estas asambleas. Sí la podemos convocar por vía online. Es decir, yo puedo hacer una asamblea, convocarla por la prensa, que se va a celebrar directamente por vía internet. Bueno, aquí hay como varias discusiones, está muy dividida actualmente la doctrina que se refiere a estos temas. El problema de hacer las asambleas a distancia, sea por ejemplo, por este medio, Zoom, pareciera que es válido, pero algunos señalan que debe estar previsto en el estatuto. La mayoría de las empresas actualmente no tienen previsto, no han tomado esa precaución. Yo me imagino que con esta experiencia, creo que muchas compañías van a salir a hacer esos cambios al estatuto. Claro, si lo tenemos previsto en el estatuto, hacer asambleas a distancia y no online, quedaría la duda de la suscripción de esa acta. ¿Cómo yo llevo esa acta o el libro
al registro cuando digo que lo hice por vía internet, pero me falta la firma de la persona. Algunos han sugerido, por ahí tenemos el profesor que nos acompaña, Víctor Guido, muchas de las ideas compartidas por él, habla de no hacer, si llegamos a hacer estas asambleas a distancia, enviar poderes o carta poder a los que puedan presentar presenciales para que suscribas la acta por esa persona. Pero déjame decirles que estamos frente a un vacío en cuanto a la regulación y más por el requisito que piden nuestros registradores en Venezuela referente a que debe estar suscrita la acta para poderla registrar. Yo soy del criterio que si la celebración de las actas, de las asambleas, perdón, por vía online no está previsto en los estatutos, no se puede hacer por vía online. Porque recuerden que los estatutos regulan la vida de esa compañía, regula la vida de esa sociedad y por ende debemos acompañar supletoriamente el Código de Comercio. Lo que se tiene que prever de ahora en adelante es colocar la posibilidad de las asambleas a distancia, pero que garantice la mayor forma en los derechos de esos accionistas que no pueda asistir. Otro punto que podemos ver en materia de estatutos que se pueda modificar es, por ejemplo, las clases de acción, que ya lo vimos más arriba, la posibilidad de tener acciones preferenciales, acciones vetadas de voto, acciones que esté vetada a voz y tenga derecho a voto. Eso lo pueden regular los accionistas en los estatutos. La otra cuestión que podemos también regular en los estatutos es la suscripción preferente de las acciones. Fíjense que no hay un derecho de preferencia señalado en el Código de Comercio en materia de sociedades anónimas. Y entonces, por la mayoría de las compañías se cuidan en su estatuto de colocar un derecho de preferencia en el momento de las ventas de las acciones o de la suscripción de nuevas acciones. Pero también ha señalado la doctrina, ¿qué pasa si en ese documento de estatutos no se colocó el derecho de preferencia de las acciones? O porque son compañías de vieja data, no la han modificado los estatutos. Parte de la doctrina dice que aunque los particulares no previeron esa situación de derecho de preferencia en la suscripción de nuevas acciones o en las ventas de acciones, se puede ir a mercantiles, que es otra fuente del derecho, y donde vemos que en la práctica comercial, antes de extender la venta a un tercero, se le participa al accionista. Tenemos como otro punto que se pueda manifestar en los estatutos es la distribución de los dividendos. Si podemos hablar de una anticipación de dividendos o que si podemos esperar la asamblea netamente en el cierre del ejercicio de esa compañía para distribuir esos dividendos. ¿Cuáles son los supuestos de disolución? Si bien nuestro Código de Comercio señala, hay varios numerales en el 340, referente a la disolución de una compañía, las mismas personas en los estatutos podrían señalar otros allí. Fíjense que, por ejemplo, el Código de Comercio no habla del afecto societario, pero vemos que ya hay jurisprudencia que se refiere a la posibilidad de disolver y liquidar una compañía cuando no existe ese ánimo societario. Tenemos otro punto que se pueda ver allí en materia de estatutos. Por ejemplo, tenemos aquí 9.9, las condiciones o cualidades especiales de los accionistas. Esto llama la atención porque se permite, está en plena libertad, no estamos hablando que pueda afectar el orden público, es más, hay ciertas leyes aquí que para pertenecer a ciertas especies de compañía tienes que tener una cierta profesión para la misma o conocimiento, como por ejemplo en materia de turismo. Pero apartando esas que están reguladas por la ley, que les establece una condición, una cualidad especial a los accionistas, los mismos, los accionistas, creadores de esos estatutos, pueden señalar qué condiciones debe tener ese accionista. Si se va a dedicar a la construcción, bueno, eso ya está regulada, tiene que ser ingeniero civil, arquitecto, pero vamos a ver
una sociedad, por ejemplo, de venta de alimentos para ganado, exige entonces que sus accionistas también sean productores de ganado. Y que tenga un beneficio allí y que conozca la materia, por ejemplo, de cría de cierta especie de ganado, puede ser porcino, vacuno, etc. Lo he visto personalmente. Ciertas compañías que colocan para ser accionista debe tener la condición de criador de ganado de porcino o la cría de ganado vacuno para pertenecer y ser accionista de esa compañía. Otro que podemos ver es el voto de las asambleas, pero eso está un poco relacionado también con las clases de las acciones, quienes pueden tener votos o no en esa asamblea. Es muy raro ver este tipo de estatuto colocada de esta forma condicionada en los votos de los accionistas, los administradores, pero se ha hecho hincapié que no hay ningún problema de hacer esta mención en los estatutos. Otro punto que podemos ver, que se puede señalar en los estatutos, es la representación del accionista por uno de los administradores. Esto, porque yo lo coloqué aquí, esto lo coloqué aquí por la dinámica o por el conocimiento forense que yo tengo. En la práctica yo veo que la mayoría son empresas familiares. Entonces cometen el error que todos son accionistas, pero a la vez son administradores. Entonces estamos frente a una compañía que son administradores y accionistas. Y nos dice que el accionista no puede ser representado por uno de los administradores, pero si él también es administrador, pero no puede asistir ese día, pero le va a dar poder al otro, porque el otro también es administrador, se hace muy complejo. Pero es que la norma es imperativa, dice no podrá dar, el accionista no puede dar el poder al administrador. Y nos hemos preguntado, ¿en qué incide eso en el orden público que yo coloque en los estatutos que ese accionista puede otorgar un poder al administrador? Sería, bueno, un debate con usted y ver también sus apreciaciones al respecto sobre esto. Tenemos otro punto, es que la limitación al socio de no competir directo o indirectamente con la sociedad por un tiempo o por una zona geográfica. Fíjate que yo también lo he visto en algunos estatutos de compañía. Todos sabemos que si tú tienes un cargo administrativo, directivo, gerencial en esa compañía, tú no puedes constituir una compañía con objeto similar porque habría como una competencia desleal allí. Pero hay limitar al socio como tal que pertenezca a una compañía y no pueda tener otra compañía de similitud o de objeto. Algunos doctrinarios, sobre todo lo leí mucho en la doctrina argentina, que hay varios libros por allá sobre esto de la autonomía de la voluntad en materia de estatuto, han señalado que sí, pero no por un tiempo indefinido, sino decidir por qué tiempo no podría constituir esa compañía siendo accionista y tener el mismo objeto y que sea por una zona geográfica. Es decir, que no se extienda todo el territorio. Ok, yo soy accionista de esta compañía, no puedo ser accionista de una compañía específica, del mismo objeto, pero derivado de un tiempo y de una zona geográfica. Todo lo que vemos aquí en esta diapositiva son algunos supuestos, algunos ejemplos que se me vino ocurriendo a medida del tiempo que tengo desarrollando esta materia de la autonomía en la voluntad. Yo tengo tiempo ya investigando sobre la autonomía en la voluntad, tengo ya un trabajo de autonomía en la voluntad, pero en derecho de persona, pero cuando uno se lo dirige a materia comercial, no vemos nada. Tenemos unas normas muy dispersas, no hay nada, ni siquiera algo elaborado por la doctrina referente a esto. Y ustedes cuando lean a Francisco Jung o lean a otros mercantilistas, comienza solamente a hablar de criterios particulares, pero esto entonces sería interesante sentarnos con el Código de Comercio y ver qué tanto son esas normas, sean de carácter imperativo y no de orden público, y que se pueda hacer las modificaciones respectivas. Por eso yo coloco aquí que las normas del Código de Comercio en relación a materia societaria no son de orden público, sino reguladas por una norma de carácter imperativa en aras de proteger el interés particular, que es un interés de carácter privado. Entonces, por ende, porque yo no elaborar esos estatutos y modificando, sobre todo las convocatorias en forma electrónica, sobre todo las asambleas, celebrarlas en forma
online, los tipos de clases de acciones ya están previstas en el Código de Comercio, pero ir viendo cada uno de las formas y de maneras de que yo pueda incluir dentro de esos estatutos, siempre y cuando, ojo, de verdad, no afecten la orden pública y las buenas costumbres. Y bueno, con esto concluimos en materia de estatutaria, en la libertad que tengan las personas en la elaboración de sus estatutos. Espero que haya sido de su agrado, pero ahora me interesaría mucho escuchar sus preguntas y sobre los comentarios. Recuerden que estamos hablando y limitando un poquito el tema, estamos hablando de sociedades anónimas de tipo cerrado, no de este tipo abierto, para ser más restringido el temario del día de hoy, y nos estamos refiriendo nada más a este tipo de sociedades anónimas, estas compañías anónimas de carácter cerrado. Bueno, queda a la disposición de ustedes para escucharlos, para escuchar su comentario. Buenas tardes a todos. Estoy pendiente para que me hagan sus preguntas por el chat, así que los escucho o los leo. También pueden hacer la pregunta por voz. Bueno, aquí tenemos el profesor Víctor. Efectivamente, en este momento, como dice la profesora, estamos en una trampa, porque para poder modificar los estatutos e incluir posibilidades de convocar y realizar asambleas online, se enfrenta con el tema que esa modificación se debe llevar adelante por una vía presencial. De la misma manera, esta modificación debería, por lo menos por ahora, y hasta que el Tribunal Supremo de Justicia cambie la sentencia, parece que no ser que pueda dejarla convocar por la prensa y por correo. Es Nayib Chacón. Por último, hay que ver si esa convocatoria celebrada por prensa garantiza total los derechos de los accionistas. Todos sabemos, profesor, ¿dónde está el profesor Víctor? Que esas asambleas, esas convocatorias publicadas por la prensa no garantiza. Sí, profesora, lo que yo quise decir un poco para abonar a su idea, era que en este momento, como usted dice, bueno, sí, yo puedo modificar los estatutos para que la asamblea se convoque y se celebre vía online, pero para modificar esos estatutos en este momento tengo que hacerla presencial, porque los estatutos actualmente lo que me prevén es la asamblea presencial. Exacto. Y eventualmente, aunque modificara los estatutos para hacer la vía online, no podría dejar nunca de, ¿cómo se llama?, de convocarla por la vía de la prensa y por la vía del correo certificado, porque esa sentencia no nada tiene que ver con Nayib Chacón, sino que es una sentencia que se llama Benamucho-Cron, es la que establece la obligatoriedad de la convocatoria por prensa. Entonces, aunque yo diga, la asamblea se convocará por ¿cómo se llama?, por prensa y vía online, y se celebrará vía online, yo necesito la convocatoria por prensa gracias a esa maravillosa obra del intelecto jurídico de los magistrados del Tribunal Supremo. Bueno, en principio un poco ese es mi comentario. En base al hecho también de que esa convocatoria por prensa debería guardar esos derechos de los accionistas, esos derechos que les provee la ley de estar enterados, de participar, etcétera, y que la asamblea o esa convocatoria online no haya guardado o garantizado esos derechos, no se va a saber nunca hasta que esa asamblea no sea impugnada. Claro, porque si luego la asamblea online nunca me la impugnan, pues yo no sé el año de caducidad. Sí, fíjese, sí, yo no sé si le siguen la idea del profesor Víctor. El problema de ahorita celebrar asambleas en forma online es que ninguno de los estatutos está previsto. Entonces, ¿hasta dónde podemos tener la certeza de la legalidad de ese tipo de asamblea? Y ahorita con todo esto, ¿en qué momento vamos a solicitar la nulidad? Se nos pasa el año de lo mismo. Mira, yo creo, Víctor, que hay que, como lo dicen varias personas aquí que están comentando, tiene que haber ya una futura reforma del Código de Comercio. Es más, yo no digo que una futura reforma del Código de Comercio, es que debe existir una ley especial solo sobre materia de sociedades anónimas,
que se regule todo de su forma en la Constitución. Fíjense, Claro. podemos seguir Sí, hablando de publicar en prensa las convocatorias, y aunque tengamos paralelamente otras que sí garantiza que lo puedes mismo, en los portales de las mismas compañías grandes, en los portales ellos tienen áreas donde ellos convoquen la celebración de la asamblea por claro, vía fíjate, Dilia, el electrónica. asunto está en que en esa sentencia de Benamucho Cron se prevé que para los casos de asambleas de compañías que hayan hecho oferta pública de sus acciones, es decir, que estén reguladas por la Superintendencia Nacional de Valores, ellos le permiten publicar la convocatoria de las asambleas en sus portales web. Y como comentamos esta mañana o ayer, hoy precisamente se está celebrando una asamblea de la Bolsa de Valores de Caracas, que ellos dijeron que esa convocatoria iba a ser, o sea, que se convocó a la asamblea, pero dijeron que esa asamblea se iba a celebrar online. ¿Cuál es el tema que hay allí? El tema es que tú nunca vas a saber, porque una cosa es lo que pasa del lugar donde se celebra la asamblea y otra cosa es lo que tú le presentas al registrador. Sí, bueno, Porque, fíjate que aquí hay una de las preguntas de las personas, Emily, ah, habla, es decir, la preocupación que yo veo aquí de los comentarios es eso, lo complicado de llevar esa asamblea al registro. Fíjate que aquí dice las convocatorias deben hacerse por prensa. ¿Qué opina usted de las convocatorias realizadas por otros medios? Siempre y cuando esté previsto en los estatutos. Si no, tienes que ir a lo que señala el Código Comercio. y aún previstas en los estatutos, Edilia, aún previstas en los estatutos, te estarías arriesgando de que alguien la impugnara. Lo bueno que tiene eso es que si lo previste en los estatutos y nadie la impugnó, pasó el año de caducidad que establece la ley de registro público notarial, te salvaste. Esa bicha pasó de lisa por ese registro. Y maravillosamente, o sea, el asunto es que te la impugne. Entonces, que el juez empiece a conocer si a los accionistas se le garantizaron los derechos que se le tenían que garantizar en la convocatoria y para la presencia, y de verdad se les garantizó que estuvieran presentes. Eso representa un problema, pero nunca lo vamos a saber porque es el juez al que termina No, es que está decidiendo. siendo novedoso para nosotros. Así Esto está es. inédito porque es la primera vez que sufrimos una pandemia Y como tú y no dices, vemos. Mira, fíjese que en esta época, bueno, yo le había comentado, pueden notar que el profesor Víctor creo que le gusta un poco el tema, ¿verdad? Fíjense, en esta época de celebración presencial de asamblea, hay compañías que se arriesgaron a hacer la convocatoria y que sea presencial. Pero claro, se llegaba a discutir que si esa semana era una semana no flexible, no podía obligar a los accionistas a acudir, tenía que necesariamente volver a convocar. Es decir, él no podía llegar a lanzar una segunda convocatoria porque no tuvo el quórum requerido, porque no vino el accionista. Ya va, los accionistas no podían, no estaban obligados a asistirlo porque estamos en pandemia y estamos en una situación de cuarentena radical. Entonces habría que tener mucho cuidado también esas convocatorias tipo presenciales, en qué épocas también le hicieron, porque yo considero que aunque les hicieron y no asistieron, o no tenían quórum, o exigían a los accionistas llegar a la misma, a pesar de la pandemia, se puede solicitar la nulidad de las mismas. Fíjate que siguen hablando de las firmas. Mira, este es el tema, el meollo de esto. Si hago asambleas por vía online, ¿cómo hago con las firmas? Muchos hablan de firmas digitales, pero la mayoría de las empresas todavía no tenemos ni siquiera las firmas digitales. Eso también está previsto en la ley de pero registro del fíjate, notariado. profesor, hay una cosa que le quería comentar. El banco, por ejemplo, el Banco de Venezuela hizo una asamblea de accionistas por la vía electrónica. Sí, es verdad. Ellos, Sí, hay varios bancos. es evidente, no lo tengo yo que decir aquí, que evidentemente el registrador mercantil va a pasar esa asamblea del Banco de Venezuela porque es una sociedad, una compañía del Estado. Además, nadie va a impugnar esa asamblea porque el 100% de las acciones las posee el Estado. Es decir, si la asamblea se realizó vía online y el Estado suscribió el acta, pues pero al final lo que vale es lo que tú le presentas al registrador, porque tú puedes haber hecho tu asamblea online, pero si tú le presentas al registrador unas cartas poderes, en donde la gente que participó vía online firmó esas cartas poderes, al final esa asamblea, que en la práctica se realizó vía online,
no va a terminar desde el punto de vista teórico siendo online. Porque tú le estás presentando al registrador y le estás diciendo, lo que pasa es que aquí no vino nadie y el que representó al, no sé, al 80%, al 90% de los accionistas fue Pedro Pérez, que vino con este poco de cartas poderes y aprobó esa decisión. Y chao, pues esa asamblea no termina siendo online, la que termina siendo online es a la que tú te refieres, a la que es convocada online, a la que el señor se presenta diciendo, yo soy Pedro Pérez, accionista, y tengo 3 acciones y me hacen presente vía online, no por una carta poder. Y eso no está contemplado y como tú dices, requiere una modificación del Código de Comercio, incluso como tú dices, sacar eso o sea, hacer una ley de sociedades mercantiles que regule a la sociedad anónima sería ideal, ¿no? Sí, muy bien, Víctor, Muy de verdad. interesante. Sí, eso es Profe, interesante. disculpe, profe, tenemos una Sí, pregunta sí. del profesor Riqueses, no sé si usted la acaba de responder, dice, ¿podría aceptarse como prueba de la celebración de la asamblea y de los acuerdos allí tomados un video de la reunión en línea? Esa es la pregunta del profesor Riqueses. Mira, así aquí tomamos la reforma que podría aceptarse la prueba de celebración de la asamblea de acuerdos allí tomados por un video en la reunión en línea. Mira, Oscar, por tener pruebas, sí lo podías tener pruebas. Llevarlo y mira, que se celebró. El problema está que eso tiene que estar regulado. El problema aquí no es la prueba, la cuestión es la regulación de lo mismo, que pide que debe ser presencial. No sé si me explico, Oscar. En materia societaria, tú te tienes que guiar netamente lo que dicen los estatutos y lo que dice el Código de Comercio. Porque las pruebas sí vamos a tener cuando se carga, cuando grabas, todo eso, pero pide que sea presencial. El tema acá es que las asambleas de las sociedades anónimas tienen que ser presenciales. Y no solamente presenciales, si tú no puedes asistir, tienes que otorgar una carta poder a alguien que te asista a la asamblea para poder determinar el quórum para comenzar a deliberar, porque hay un quórum para comenzar a deliberar y otro para deliberar, es decir, para la constitución de la asamblea y todo el tiempo nuestras normas hablan que tiene que ser presencial. Es decir, aquí no tenemos la duda de que si se celebró o no, porque podemos tener todos estos medios. La cuestión es que exige la presencia de la persona. Y como no tiene ninguna regulación, no lo tienes en el estatuto, no lo tienes en el Código de Comercio, urge de verdad hacer unas modificaciones a los mismos. ¿Qué otra preguntita? Ulises está por aquí escribiendo. Sí, acá tenemos otra del señor Donagué Sandoval. Dice, aunque llegue tarde, excelente ponencia. Gracias. Mi pregunta, ¿por qué registralmente es tan complicado cerrar una compañía? ¿Por qué es tan complicado cerrar una compañía? Mira, no sé a qué te refieres, si tú estás hablando ya de la disolución y liquidación de la compañía y es engorroso los trámites de registro, porque cerrar una compañía es tomar los puntos previstos en 340, que quieres disolverla y pasar al nombramiento de unos liquidadores, y una vez que los liquidadores hagan la partición de esos activos, ya la tienes cerrada. Ahora, si tú me hablas de la realidad registrada aquí en Caracas, sobre todo la que conocemos, bueno, sabemos que es tanto para cerrarla como para abrirla. Sí, yo me dedico a esto de compañías anónimas de constituir y yo antes, hace 20 años atrás, bueno, se me cayó la cédula, yo constituí en menos de 15 días una compañía, en menos de 15 días, y ahorita es toda una odisea. No sé si te estás refiriendo a eso, señor Sandoval. Bueno, acá tenemos otra de Emily Salazar. Ella dice, a pesar de que las convocatorias deben hacerse por prensa, ¿qué opina usted de convocatorias realizadas por otros medios en vista de que a veces es engorroso publicar por prensa? ¿Debería reformarse el criterio del TSJ a fin de flexibilizar tales disposiciones? Sí, hay que flexibilizar, si no, hacerlo por estatuto. Hacer todas esas modificaciones por vía estatutaria. Sé que por prensa siempre va a ser complejo porque ahorita cada vez hay menos prensa escrita, se hace complejo estas publicaciones, pero por vía, a través de los estatutos, hacer esas modificaciones, esos tipos de convocatorias. Fíjense lo que no podemos hacer, porque aquí estamos garantizando, fíjense que en materia estatutaria, cuando se quiere garantizar el derecho de accionistas minoritarios, nuestro legislador es muy cuidadoso.
Fíjense que por algunos ejemplos, para pedir las nulidades de las asambleas o solicitar cuentas, etc., hablaba de una participación calificada en el Código de Comercio. Fíjense que el Tribunal Supremo, creo que fue en 2016, modificó todas esas normas. Ya no se habla de un 25% para esto, un 10% para llamar al comisario, todo fue eliminado, todo ese porcentaje. Ahora la pregunta sería lo contrario. Yo tengo una decisión en la sentencia que me quitó todos esos porcentajes previstos en el Código de Comercio y yo lo puedo colocar por vía de estatuto, modificar eso. Decir, no, mire, cuando usted quiere pedirle cuenta a los administradores, tiene que tener más del 25%. O pues cuando usted se vaya a dirigir al comisario, tiene que tener un porcentaje. Aquí se nos invierte. Si el Tribunal Supremo modificó el Código de Comercio, nos quitó los porcentajes, pero ahora yo puedo hacer por vía de estatutos, agregar otro porcentaje distinto al que me dijo el TCJ. Y ahí volvemos entonces al tema. Fíjense que es difícil hablar cuando estamos frente a normas imperativas y cuando estamos normas de orden público, porque algunos dirán, mira, no, esta materia societaria es materia de orden público porque su actividad comercial va a incidir sobre la sociedad. Pero cuando usted ve el análisis, salvo algunas excepciones, sabemos, porque leyes especiales como la materia de seguro, materia de banco, vemos que netamente ese lucrativo va para los particulares, que tiene una repercusión frente a terceros, sí, por el servicio que está prestando. Pero lo que quiero llegar acá, hasta donde yo también puedo modificar esas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia en materia de estatutos. Somos como muy pocos atrevidos en esto en materia de sociedades. Bueno, acá tenemos otra, nombre dice Abogados Coaching. ¿Es posible utilizar los medios electrónicos para dirimir una asamblea sin tener que ir al registro de comercio, por cuanto tenemos en nuestro poder los libros correspondientes? Esa es la primera. Si quiere, le dejo esta porque hizo otra pregunta. No la veo por acá, me imagino que fue una de las primeritas, ¿no? Sí, está después de la de Emily. Si quiere, se la repito. Ajá, dime. Sí. ¿Es posible utilizar los medios electrónicos para dirimir una asamblea sin tener que ir al registro de comercio, por cuanto tenemos en nuestro poder los libros correspondientes? No. Fíjese que bueno, que sé lo que se está refiriendo ahorita, referente a también porque estamos en COVID, no nos podemos dirigir. Bueno, seguimos con los vacíos. Tenemos que dirigir, las asambleas tienen que llevar la acta y consignarla en el registro respectivo. Y bueno, en nuestros casos, recuerden que los libros no se llevan al registro, solamente se lleva la acta, que es copia fiel de lo que está en los libros. Bueno, ojo, no me vayan a decir, oye, no está ubicada esa profesora, ¿cómo es posible que eso no es copia fiel? Porque todo lo que hacemos primero es mandar la acta escrita por el registro y si llega a ser registrada, la pasamos a los libros, cuando debería ser al revés, están los libros y copiarnos eso en una hoja para llevarlo al registrador. Mire, acá hizo otra pregunta bastante interesante, ya la leí, está bastante interesante esta pregunta. Igualmente, Abogados Coaching, él dice, ¿podemos dar uso como a la ley de datos de mensajes electrónicos para suplir lo relativo a convocatorias por razón de casos excepcionales como el COVID-19, aun cuando los estatutos no lo prevén? No, bueno, lo que acabo de mencionar, creo que me adelanté un poquito a la pregunta. Acá entonces tenemos otra de Kevin Leal. Doctora, en el caso de una asamblea celebrada vía online, ¿qué ocurre con las firmas de los accionistas? Lo que hemos mencionado, como Ujú. estuvo comentando el profesor Víctor Lidón y mi persona, el problema es allí, es la firma, la supresión de la firma. Entonces tendremos que existir también una modificación del Código de Comercio. Mire, yo quiero resaltar algo. Nosotros cuando mandamos el registro, dice que es una copia fiel de lo que está en los libros. Entonces deberían estar los accionistas presentes, levantar la acta en el libro y firmarlo todo. Ahí es donde nace la laguna que tenemos ahorita en cuanto a las firmas si lo hacemos por vía online. Necesariamente entonces tendríamos que regular algo de firmas electrónicas para esos tipos de asamblea que se celebre por vía online. Pero ahora, según mi criterio, las que se celebren por vía online no están cumpliendo con los requisitos previstos en las leyes vigentes que tenemos ahora.
Ok. Acá tenemos otra de Alexander Chacón. Él dice, una duda, ¿cuáles serían los parámetros para establecer la emisión de títulos valores en una junta de accionistas? Que le hablas del título de valores, la acción como tal, para la emisión de las acciones, me imagino, que se está refiriendo. Parece que sí. Dice la emisión de títulos valores en una junta de accionistas. Me refiero, me imagino que se Se refiere. refiere a la emisión de las acciones como Ajá. título de valor. Bueno, recuerden que las acciones tienen el carácter de título de valor. Mire, lo que establece la emisión de títulos de valores de acciones nuevas, de suscripción a nuevas acciones, va a depender de la dinámica de esa compañía. Algunas veces, para cumplir ciertos objetos, tienen que aumentar el capital, y cuando hacen el aumento de capital, o aumenta el valor nominal de esas acciones o suscriben nuevas acciones para después cada uno. Acuérdense que después se tiene que dividir todos esos títulos en proporción al porcentaje de accionistas que representen en esa compañía. Pero los criterios son muy particulares de cada compañía. Ok, pasemos con esta de Edward Vergara. Aunque parece que este es un comentario. A mi parecer, en estos casos extraordinarios y hasta cierto punto imprevisible, termina jugando en contra la inflexibilidad actual de nuestro ordenamiento jurídico, ya que nos hemos quedado atrás en temas electrónicos y tecnológicos que son perfectamente aplicables en el mundo jurídico, como este medio, por ejemplo. Sí, bueno, estoy lamentándolo mucho. Nosotros estamos bastante atrasados, pero no solamente en materia societaria. Vemos en otros países, como en Colombia, que la formación, la constitución de una compañía la haces netamente en tu oficina. Y se constituye, lo envías por vía electrónica con sus firmas digitalizadas y ya tienes la constitución de tu compañía. Todos sabemos que en parte de tecnología estamos atrasados en todo, lamentándolo Así mucho. es. Aquí la están felicitando. Adriana Domínguez, excelente presentación. Qué buen Gracias, análisis, profesora profesora. Edilia. Gracias, profesora Diana. Aquí, Carolina García. ¿Se puede cambiar una compañía anónima a sociedad de responsabilidad limitada? No, no. Fíjense, bueno, sí lo puedes hacer, pero generalmente en la práctica no se ve las SRL de pasar a una compañía, aunque yo tuve una vez un caso que era de compañía anónima, la pasaron a SRL, no sé para qué, después tuvimos que pasarla nuevamente a compañía anónima. Pero fíjense que actualmente las SRL no pueden tener un capital superior de 2 millones en el Código de Comercio, un Código de Comercio 1955, quítale todos los ceros de las conversiones monetarias de Venezuela 2008, 2018. Entonces imagínate cuál es el capital máximo para una SRL. No puedes pasarla, no puedes, porque las compañías anónimas actualmente, nuestros registradores tienen casi como una cartilla de cuánto es lo mínimo que debe tener esas compañías para la constitución del mismo. Entonces, imagínate que creas una compañía de 400 millones de bolívares y la vayas a pasar a menos 0,2 bolívares, no puedes. Es decir, no puedes cumplir el objeto. Por eso las SRL aquí en Venezuela están en desuso. Ok. Acá tenemos otra de Joel Uzcategui. Este es un comentario. El tema es muy complejo. El Código de Comercio quedó rezagado con relación a la dinámica registral, más aún en Venezuela, en donde hay sociedades anónimas cuyos socios se han marchado del país sin tomar en cuenta dejar un poder de representación o sencillamente no establece los estatutos de la empresa, dejar un apoderado para casos específicos importantes en la empresa. Mira, interesantísimo, interesantísimo ese comentario de Joel. Interesantísimo. Usted no se imagina la complejidad de ahorita de varias compañías que existen aquí en Caracas, familiares, el tema de los accionistas que se van del país, no toman las precauciones de dejar un apoderado, etc. Bueno, es llamar al socio y tener paciencia para que le otorgue el poder en el país que esté a través del consulado venezolano y que tenga una persona de confianza que lo venga a representar. Que es imposible, sí, a veces se hace tedioso que ellos envíen eso en esos poderes. Hay varias empresas que están paralizadas por el tema que algunos de sus socios que están fuera del país son entes de la junta directiva llamados para poder convocar, y ahí entran nuevamente estos vacíos legales.
qué hacemos con ese accionista. Porque hay personas maliciosas en la práctica, que lo que hace es aumentar el capital y deja a ese accionista un accionista minoritario que no tenga ningún ser, no tenemos que buscar esa solución así. Pero yo te pregunto, yo creo que aunque lo coloquen en los estatutos, porque lo puedes colocar, pero si no tienen la voluntad de dejar el poder, porque eso está previsto en materia comercial, en materia civil, que ustedes puedan dejar un poder a representación, porque estos son actos netamente patrimoniales, puedas dejar el poder. Pero bueno, fíjense lo complejo. Siempre quedamos con un vacío de todo lo que estamos hablando acá. Realmente. Acá tenemos otra de Alexca Medina. Qué importante es cambiar nuestras leyes. Definitivamente el Código de Comercio no se adapta a nuestra realidad. Mira, Alexca, yo soy partidaria que las normas tenemos que también darles las interpretaciones sociológicas, las cuestiones tecnológicas, las mismas social, y entonces buscar el contexto histórico en que se formó esa norma y buscar el contexto actual en que se está aplicando esa norma. Y yo algunas veces me gustaría ser como más atrevida, así como dice el profesor Oscar, bueno, pero si ya tenemos el video, tenemos todo esto grabado, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no vamos adaptando la tecnología a estas normas? Porque cuando vemos los temas de interpretación jurídica, uno señala de hablar de la aplicación de la norma, adaptarla, no solamente al contexto histórico que se fue creado, sino adaptarla también a la realidad social. Si ya lo estamos haciendo en materia de filiación, que el Código Civil dice, madre aquella la que dará luz, pero ahora sabemos que hay tanta fertilización in vitro, que hay madres, y ya está el propio tribunal dice, mira, ya va, madre no es solamente la que da a luz, es la que tiene el ADN. ¿Por qué no hacerle entonces también eso si en materia filiatoria ya estamos bastante avanzados, a pesar que nuestro Código Civil dice que madre es aquella que da a luz? Entonces, ¿por qué no adaptar también estas normas tipo patrimonial a la realidad tecnológica y no estar esperando una reforma, atrevernos? Gracias, profesora. Tenemos los dos últimos comentarios. Uno de Víctor Guidón. Dice, me encanta esta presentación. Disculpe, para ver. Me encanta esta presentación porque sienta las bases para una discusión entre los participantes. Felicidades, profesora Edilia. Gracias, Víctor. Rubén Durán. Él dice, buenas noches, excelente ponencia. La ley de informática no influye como argumentación para darle poder a una asamblea online. Me refiero a darle fuerza de aprobación, parece que quiso decir acá. Sí, de materia probatoria. Es decir, no es que no tenemos duda que aplicando la ley de datos podemos tener una prueba allí, pero yo no me atrevo, todavía no me atrevo en vista de lo que se requiere la parte presencial en materia societaria. Acá tenemos otra, Cris Arcila. Excelente ponencia, doctora. Quisiera conocer su opinión sobre la revalorización del capital social de la compañía con el fin de aumentar el valor nominal de las acciones, vistos los efectos de la inflación y la velocidad con la que se devalúan los capitales. Mire, eso está interesantísimo, porque fíjense que el 264 del Código de Comercio dice que las 2/3 partes que se pierde el capital social procede la liquidación inmediata de la compañía. Y cuando vemos estas conversiones a partir de 2018, vemos capitales de 0,0, valor de la acción 0,001. Pero nadie está procediendo a la liquidación de la compañía, porque podemos ver capital social, pero cuando analizamos los balances y vemos el patrimonio que tiene un patrimonio bien importante. Entonces volvemos otra vez lo mismo, señores, estamos en una norma del año 1955 que no está adaptada a la realidad, por más que tenga un capital que ya me esté arrojando 0,00, yo no puedo proceder a la liquidación, aunque el Código de Comercio me señala que se debe proceder inmediatamente a la liquidación de la compañía, si se perdió las 2/3 partes del capital social. Entonces, claro, muchas compañías, en vista de esto, se están haciendo sus respectivos aumentos y están ajustando el capital social a unos valores reales de la moneda que tenemos actual aquí en Venezuela. Bueno, acá por último, igualmente, Abogados Coaching, excelente ponencia y anfitrión. Bueno, acaban de hacer otra. Doctora, ¿cuál es su opinión con respecto a los órganos que regulan la Bolsa de Valores de Caracas?
y la aplicación de emisiones de papeles comerciales por parte de la empresa. Mira, ahí sí me raspaste. Yo no soy experta en bolsa de valores, pero no sé si el profesor Vito, si todavía está presente, que es experto en eso, quiera responder algo de esa pregunta. Creo que se retiró el profesor Vito. Sí, el profesor Víctor ya creo que ya no está. Pero bueno, entonces vamos a cerrar. Aquí regresé. Aquí regresó ¿Qué Víctor. pasó? No, nos pregunta aquí con respecto a los órganos que regulan la Bolsa de Valores de Caracas y la aplicación de emisiones de papeles comerciales por parte de la empresa. De Si papeles nos puedes comerciales. ayudar acá. Sí, con mucho gusto. Fíjense, la emisión de cualquier título en masa, es decir, la ley de mercado de valores regula la emisión de lo que se define como valores en esa ley. Y una de las características de la definición de valores es que sean títulos que sean representativos del capital o de deuda de la sociedad y que sean emitidos en masa. Bueno, eso particularmente tiene unas excepciones en cosas que ha hecho la Superintendencia de Valores últimamente, la Superintendencia Nacional de Valores últimamente, que ha creado una cosa que se llaman los papeles, los pagarés bursátiles, que son títulos individuales, pero que sin embargo los metió en una norma ahí que, para regularlos a través del método de la oferta pública. Pero con respecto a la pregunta concreta, si una sociedad quiere emitir papeles comerciales, el papel comercial solamente se puede emitir por la vía de la oferta pública, visto que el Código de Comercio no lo prevé para la sociedad anónima. Sí, para la sociedad anónima que no ha hecho, no lo prevé para la sociedad anónima que está regulada en el Código de Comercio. Solo, porque el Código de Comercio solo regula las obligaciones y regula las acciones, y el papel comercial está regulado propiamente en la Ley de Mercado de Valores, y la Superintendencia Nacional de Valores emitió unas normas sobre la emisión, valga la redundancia, de papeles comerciales. Entonces, para emitir papeles comerciales se requiere hacer oferta pública, y esa oferta pública está regulada en unas normas, que son las normas relativas a la emisión de los títulos valores, que dictó la superintendencia, que cumplió con una serie de requisitos que se han visto reducidos últimamente porque la Superintendencia Nacional de Valores sacó recientemente unas normas para la emisión de valores de las pequeñas y medianas empresas. Cualquier cosa, de todas maneras, a través de la profesora Edilia me pueden contactar o pueden hacerme las preguntas para que ella me las haga ya después de esta ponencia. Gracias, Víctor. Profesor. Muchísimas gracias. Con gusto. Bueno, entonces acá vamos a dar por finalizado. Edilia, de verdad que muchísimas gracias. La ponencia fue excelente. Ha sido un placer para nosotros poder contar con tu apoyo el día de hoy. Gracias por el tiempo y la excelente ponencia que sé que a todos, inclusive a mí, va a ser de muchísima utilidad. En nombre de la Junta Directiva y staff del Grupo de Asesoría Jurídica y Financiera Lex Solutions, damos por cerrado este webinar, agradeciendo a cada uno de ustedes por sus preguntas, aportes y sobre todo por haberse mantenido durante toda la sesión. No olviden visitar nuestra página web www.grupolexsolutions.com y seguirnos en Instagram, @grupolexsolutions, para enterarse de nuestras actividades. Gracias a todos y pues nos vemos en un próximo encuentro. Gracias Profesora. de verdad también por la invitación y bueno, siempre disfruto participar con ustedes y ayudarlos en este emprendimiento y de transmitir los conocimientos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches, Cuídense. hasta luego.